Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 7 de octubre. Este día se celebra la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Esa advocación y ese instrumento de oración cristiana que tanto bien hace en la vida espiritual, que tanto bien hace a la persona, a la familia, a una comunidad, a todo aquel que reza este rosario, ¿no? Tanto privada, particularmente, personalmente, como comunitariamente. Comunidades, parroquias, familias, grupos. ¿Cuántas personas? Y ahí estamos, tenemos el testimonio de los santos, se han salvado desgranando el rosario una y otra vez. Podríamos citar 20.000 ejemplos, ¿no? Desde el Papa Juan Pablo II, a quien hemos conocido y tratado, la Madre Teresa, ¿no? El San Pío de Pietrelcina, San Alonso Rodríguez, que se pasó toda su vida atendiendo la portería del convento y al mismo tiempo desgranando el rosario, ¿no? Continuamente. ¿Y cuántas personas conocemos que toda la vida las hemos visto con el rosario en la mano, rezando una y otra vez? Es una propuesta también que se nos hace en este día, no como una imposición, no como algo que tenemos que rezar sí o sí. De hecho, hay personas a las que pues no les es beneficioso, pues porque se duermen, porque les resulta monótono, porque les resulta pesado. Yo, por ejemplo, alguna vez que me lo preguntan en el confesionario, pues siempre les digo, bueno, pues puede ser que sí, que te pase eso, pero no reces pues todo el rosario entero, a lo mejor reza solamente un misterio, déjalo dormir, luego lo vuelves a retomar, para completarlo, bien, y si no, pues el misterio. Lo importante es que reces. Y es que te metas en lo que hace el rosario propiamente en sí, no tanto que reces exactamente las 50 Ave Marías, las 50 rosas del rosario, ¿no? Bueno, luego hablaremos de este tema tan importante. Ahora vamos al Evangelio, un Evangelio precioso, ¿no? Es una de las páginas más bonitas, redactadas y famosas del Evangelio. La parábola del buen samaritano que solo nos cuenta Lucas. La pregunta de la que surge es una pregunta de un letrado que es muy buena. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús en un primer momento le remite a la ley del Antiguo Testamento. A unas palabras los judíos repetían cada día: amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Jesús hace que el letrado llegue por su cuenta a la conclusión del mandamiento fundamental, el amor. Pero ante la siguiente pregunta, Jesús concreta más bien quién es verdaderamente el prójimo. En su parábola tan expresiva, quedan muy mal parados el sacerdote y el levita, ambos judíos, ambos considerados como oficialmente buenos. Y por el contrario, queda muy bien el samaritano, o sea, un extranjero. Los judíos no se tratan con los samaritanos. Ese samaritano tenía buen corazón. Al ver al pobre desgraciado abandonado en el camino, le dio lástima, se acercó, le vendó, le montó en su cabalgadura, lo cuidó, pagó en la posada, le prometió que volvería, y todo eso con un desconocido, todo eso con un ser humano, con una persona, con un hermano. Los verbos de cada una de estas acciones son muy significativos, ¿no? Acercarse, vendarle, tocar, mancharse. ¿Dónde quedamos retratados nosotros? ¿En los que pasan de largo o en el que se detiene y emplea su tiempo, su dinero para ayudar al necesitado? ¿Cuántas ocasiones tenemos de atender o no a los que nos encontramos en el camino? Familiares enfermos, ancianos que se sienten solos, pobres, jóvenes parados o drogadictos que buscan redención,
Muchos no necesitan ayuda económica, sino nuestro tiempo. Una mano tendida, una palabra amiga, una sonrisa, un saludo. Al que encontramos en nuestro camino es, por ejemplo, un hijo en edad difícil, un amigo con problemas, un familiar menos afortunado por lo que sea, un enfermo a quien nadie visita. Claro que resulta más cómodo seguir nuestro camino y nuestro horario y nuestras cosas y hacer como que no le hemos visto, porque seguro que tenemos cosas muy importantes que hacer, seguro, ¿eh? Eso les pasaba al sacerdote y al levita, ¿no? Iban al templo, iban al culto, pero también le pasaba al samaritano. Y sin embargo, este se paró y aquellos no. Los primeros sabían muchas cosas, pero no había amor en su corazón. El buen samaritano por excelencia es el mismo Cristo. Él no pasó nunca al lado de uno que le necesitaba sin dedicarle su atención y ayudarle eficazmente. Ahora va camino de la cruz para entregarse por todos, está subiendo a Jerusalén. Y nos enseña que también nuestro camino debe ser como el suyo, el de la entrega generosa, sobre todo a pobres y marginados, a los descartados, como dice el Papa Francisco. Al final de la historia el examen será sobre eso. Me disteis de comer, me vestisteis, estuve enfermo, me visitasteis. La voz de Jesús suena hoy claramente para mí. Anda y haz tú lo mismo, o anda y aplícate el cuento, ¿no? Podríamos también añadir, acuérdate de Jesucristo, el buen samaritano, y actúa como Él, ¿no? Señor, danos un corazón grande como el del buen samaritano, como el tuyo, ¿no? Decíamos que celebrábamos hoy la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Según la leyenda, pues no hay una base histórica fehaciente, a Domingo de Guzmán, la Virgen María, se le apareció en 1208 en una capilla del monasterio de Pruil, en Francia, con un rosario en las manos, que le enseñó a rezarlo y le dijo que lo predicara entre los hombres. Además, le ofreció diferentes promesas referidas al rosario. El santo se lo enseñó a los soldados liderados por su amigo Simón IV de Montfort, antes de la batalla de Muret, cuya victoria se atribuyó a la Virgen María. En el siglo XVI, San Pío V instauró su fecha el 7 de octubre, aniversario de la victoria en la batalla de Lepanto, donde las fuerzas cristianas derrotaron a los turcos que invadían Europa, atribuida también a la Virgen, denominándola Nuestra Señora de las Victorias. Además, agregó a la letanía de la Virgen el título de Auxilio de los Cristianos. Su sucesor, Gregorio XIII, cambió el nombre de su festividad al de Nuestra Señora del Rosario. A causa de la victoria en la batalla de Temesvar en 1716, atribuida por Clemente XI a la imagen, el Papa ordenó que su fiesta se celebrase por la Iglesia Universal. León XIII, cuya devoción por esta advocación hizo que fuera apodado el Papa del Rosario, escribió unas encíclicas referentes al Rosario. Consagró el mes de octubre al Rosario e incluyó el título de Reina del Santísimo Rosario en la letanía de la Virgen. Como advocaciones, tanto la Virgen de Lourdes, en su aparición, 1858, como la de Fátima, 1917, pidieron a sus videntes que rezasen el rosario, ¿no? Gran parte de los papas del siglo XX fueron muy devotos de esta advocación, ¿no? Juan Pablo II manifestó en 1978 que el rosario era su oración preferida. Y el Papa Francisco reconoció en el 2016 que era la oración que acompañaba su vida. Ella es patrona de las batallas, así como de multitud de ciudades y localidades repartidas por todo el mundo, ¿no? En realidad, el rosario, en lengua castellana, proviene del conjunto de oraciones a modo de rosas, 50 rosas,
dedicadas a la Virgen. También como rosas fueron los días de la Virgen, rosas blancas y rojas, blancas de serenidad y pureza, rojas de sufrimiento y amor, etcétera, ¿no? Podemos hablar también de las famosas letanías que se llaman lauretanas, porque comenzaron a decirse en el santuario de la Virgen de Loreto, ¿no?, donde está la casa de la Sagrada Familia, hacia el año 1500, pero que recogen una tradición antiquísima y son pues piropos, podemos decir, ¿no?, a la Virgen, donde hay pues toda una serie de alabanzas a Nuestra Señora, ¿no?, que se hacen en las letanías del Rosario. Tenemos que decir también que el Papa Juan Pablo II pues editó, o mejor dicho, promulgó una encíclica que se llama El Rosario de la Virgen María y introdujo unos misterios nuevos, que son los misterios que se rezan el jueves, los misterios luminosos, el bautismo, la revelación en las bodas de Caná, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión, la transfiguración y la institución de la Eucaristía. Eso es una creación propia, ya digo, del Papa Juan Pablo II, ¿no? La fiesta de Nuestra Señora del Rosario venía celebrándose el primer domingo de octubre. A partir de 1931 se le asignó el día histórico del 7 de octubre. La reforma del calendario litúrgico de 1960 cambió el título de la fiesta, la cual se llama actualmente Fiesta de Nuestra Señora del Rosario, en lugar de llamarse Fiesta del Santísimo Rosario. Pues detengámonos en el Rosario, ¿no?, que en realidad es ir siguiendo los misterios de la vida de Cristo y también, por tanto, está presente también la vida de la Virgen, y así pues meditamos en su asunción a los cielos, o en su visitación, o en su coronación, Son misterios de Cristo y de la Virgen. Por eso, fundamentalmente, el misterio, más que una oración propiamente mariana, es una oración cristológica, aunque la rezamos con María, ¿no? Y ella, como compañera de camino y de fe, nos ayuda en ese desgranar y recorrer los misterios de Cristo y de la Virgen Santísima, íntimamente unidos a los misterios de la redención. Bueno, pues damos gracias al Señor por el don que supone para la Iglesia y para la vida espiritual este don del Rosario. Y felicitamos a nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario, la Virgen María, ¿no? Y a todas las que llevan este nombre, el nombre del Rosario. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.